Está nevando y en una acogedora habitación, una abuela le cuenta una historia a su nieta. Comienza hablándole de un hombre que tenía manos de tijeras. La anciana le explica a la pequeña que todo comenzó en el imponente castillo que se encuentra encima de la montaña. Allí vivía un brillante inventor que creó un hombre, pero lamentablemente murió antes de poder terminarlo. Debido a esto, su creación quedó completamente abandonada y en absoluta soledad. Su nombre era Edward. De inmediato nos metemos en la historia. Ahí conocemos a Peg, una mujer que vende cosméticos casa por casa. Un día, frustrada porque nadie le compra nada, nota el castillo en lo alto de la montaña y decide dirigirse hacia ese tenebroso lugar. Al llegar, se encuentra con una propiedad que parece abandonada, pero al entrar lo primero que ve es un hermoso parque repleto de arbustos con formas de animales y de manos. Sorprendida por el paisaje, camina hasta la puerta, toca y como nadie responde, decide entrar. El interior es lúgubre, dominado por máquinas tapadas de polvo y telas de araña. Peg sube las escaleras y descubre a una persona escondida en un rincón. Este hombre tiene tijeras en lugar de manos y asustado le dice que no lo han terminado. Ella, conmovida, le pregunta qué le pasó y por qué está tan solo. Él le confiesa que su padre nunca despertó. Mientras le pone una loción en el rostro, Peg le pregunta su nombre. Se llama Edward. Sin dudarlo, ella decide sacarlo de ahí y llevárselo a su casa. Durante el viaje, Edward se emociona al ver a las personas en las calles, mientras las vecinas ya empiezan a chismosear sobre quién es este misterioso invitado. Al entrar a la casa de Peg, Edward se pone muy feliz y se queda mirando las fotografías familiares. Así se entera de que Peg tiene dos hijos, Kevin, el más pequeño, y Kim, la hija mayor, que justo en ese momento se encuentra de campamento con sus amigos. A Edward le llama poderosamente la atención la foto de Kim. Peg le da ropa para que se cambie y lo aloja en la habitación de su hija. A partir de acá vemos algo recurrente durante toda la historia. Edward rompe todo lo que toca sin tener la más mínima intención de hacerlo. De hecho, lo vemos teniendo serios problemas para intentar ponerse los pantalones solo. Mientras tanto, Peg atiende el teléfono, respondiendo a las vecinas que mueren por averiguar algo sobre el recién llegado. Más tarde, Peg lo ayuda a terminar de vestirse, y esa noche toda la familia observa con curiosidad a Edward intentando usar los cubiertos para cenar. Al día siguiente, Peg decide probar sus cremas en el rostro de Edward. Después, en el jardín, Edward usa sus manos de tijera en un árbol y esculpe un dinosaurio perfecto. Entusiasmado, luego hace una familia entera de arbustos. Sin embargo, no todo es alegría. Aparece una vecina a gritar que Edward viene del infierno, aunque esta mujer es una fanática religiosa a la que nadie en el barrio le hace caso. Al poco tiempo, el resto de las vecinas se apersonan en la casa preguntando cuándo será la presentación oficial del hombre misterioso, mientras la vecina loca vuelve a aparecer gritando que él es una abominación de la naturaleza. En otra escena, mientras Peg usa un abrelatas eléctrico, el ruido hace que Edward recuerde las máquinas y a su creador. Así descubrimos su pasado. Él originalmente era una máquina diseñada para picar cosas. Poco a poco, Edward empieza a conocer a los demás vecinos. En la noche vuelve a recordar a su creador, quien no solo le enseñaba a comportarse, sino que también le leía libros. En ese preciso momento, Kim, la hija mayor, regresa del campamento. Sin saber que había alguien ahí, entra a su cuarto y comienza a desvestirse. Pero al ver a Edward reflejado en el espejo, pega un grito ensordecedor. Edward, por el tremendo susto, termina rompiendo el colchón de agua con sus tijeras. Con el paso de los días, Edward comienza a visitar a las vecinas para hacerles figuras artísticas en sus jardines. En el proceso, descubre que también tiene un talento innato para cortarle el pelo a los perros, por lo que todas las mujeres hacen fila en casa de Peg con sus mascotas. Una de las mujeres, a quien llamaremos la vecina alzada, le pide que le corte el pelo a ella, y pronto Edward termina haciéndole cambios de look a todas las mujeres del barrio. Más adelante, otra de las vecinas, a la que llamaremos la vecina gorda, lleva a Edward a que le afilen las tijeras. En ese lugar, Edward ve a Kim con su novio, Jim. Cuando regresa a la casa, se encuentra con que Kim y Jim no pueden entrar porque no tienen la llave.
pero Edward les abre la puerta con sus manos de tijera sin ningún problema. La fama de Edward crece tanto que Peg lo lleva a un programa de televisión para que cuente su historia. Pero cuando el conductor le pregunta si tiene novia, Edward se pone tan nervioso que termina electrocutándose con el micrófono. Después de eso, la vecina alzada lo lleva a ver el local donde planean poner la peluquería de Edward. Ahí aprovecha para propasarse con él, lo que asusta a Edward y lo hace huir del lugar. Las cosas empiezan a complicarse cuando Edward y Peg van al banco a pedir un préstamo para iniciar el negocio, pero se lo niegan. Por otra parte, desesperado por dinero, Jim, el novio de Kim, planea un robo en la casa de sus propios padres y requiere que Edward use sus tijeras para abrir la cerradura. Pero durante el atraco suena la alarma. Todos huyen cobardemente, dejando a Edward encerrado y atrapado en el lugar. Cuando llega la policía y Edward sale, los oficiales creen que lleva cuchillos en las manos, y él se salva en el último segundo de que le disparen. Edward pasa la noche en la comisaría. Allí los psicólogos y la policía llegan a la conclusión de que él no sabe distinguir el bien del mal, por lo que deciden dejarlo salir. Incluso vemos que el policía a cargo se preocupa genuinamente por él y le aconseja que se cuide. Al volver al barrio, las vecinas no paran de chismosear y la vecina alzada aprovecha la situación para mentir, diciendo que Edward intentó aprovecharse de ella. Edward regresa a la casa de Peg, esquivando a los reporteros. Adentro, Kim le agradece de corazón por no haber hablado ni delatado a Jim. Sin embargo, más tarde, Edward se enoja tanto al ver a Kim junto a Jim que en un ataque de furia y celos rompe las cortinas de la casa. Llega la época navideña y Peg se prepara para una fiesta a la que trágicamente no asistirá nadie debido a los prejuicios del pueblo. Mientras Peg y Kim arman el árbol, Kim nota que Edward está en el patio esculpiendo la figura de un ángel en un enorme bloque de hielo. El tallado genera una hermosa lluvia de virutas que parecen nieve, y Kim, maravillada, se pone a bailar debajo de ella. En ese instante aparece Jim. Edward se asusta con su llegada, y al reaccionar sin querer le corta la mano a Kim. Jim aprovecha el accidente para maltratar a Edward y correrlo de la propiedad, acusándolo de haber intentado lastimarla a propósito. Kim, harta, le pide a Jim que se vaya y le grita que ya no lo quiere. Edward se va completamente enfurecido, quitándose la ropa de humano y rompiendo todo lo que se cruza en su camino. Una de las vecinas lo ve por la ventana y llama aterrada a la policía, mientras que Edward le deja una figura de un demonio al lado de la ventana a la fanática religiosa. Mientras Peg le cura la mano a Kim, la policía llega buscando a Edward. El padre de Kim regresa diciendo que no pudo encontrarlo, así que sale nuevamente con Peg a buscarlo por el barrio, dejando a Kim sola en la casa. Edward está sentado solo en la calle cuando aparece una patrulla, por lo que decide regresar corriendo a la casa de Peg. Allí se encuentra con Kim, quien le pide que la abrace. Edward, con mucha tristeza, le dice que no puede porque no quiere lastimarla con sus tijeras. Es entonces cuando ella decide abrazarlo a él. En ese emotivo momento, Edward recuerda el día en que su creador le iba a regalar sus manos reales. Justo en ese instante, el anciano sufrió un ataque al corazón y murió. Al caer, las manos se rompieron con las tijeras de Edward, y él, al intentar ayudar a su padre, solo logró provocarle cortes en la cara. Mientras tanto, Jim está bebiendo alcohol con un amigo y salen a toda velocidad en su camioneta. Edward ve por la ventana que el pequeño Kevin está cruzando la calle y corre para empujarlo, evitando que lo atropellen. Pero todo se malinterpreta. Al intentar ayudarlo a levantarse, lo lastima accidentalmente con sus tijeras. En ese momento salen todos los vecinos y Jim intenta golpear a Edward. Este, en un intento por defenderse, le corta el brazo a Jim. Kim le grita a Edward que corra porque la policía está llegando, y él huye directo hacia su montaña. Peg le suplica a los vecinos que dejen en paz a Edward, pero la muchedumbre enfurecida se dirige al castillo. El policía bueno da unos disparos al aire y les miente a los vecinos diciéndoles que todo terminó para que regresen a sus casas. Pero la gente lo ignora y sigue subiendo.
Kim entra primero al castillo abandonado y encuentra a Edward escondido, pero de repente aparece Jim con un arma dispuesto a matarlo. Durante la pelea, a Edward le cae un pedazo de techo encima, y Jim lo golpea brutalmente mientras está en el piso. Kim interviene y golpea a Jim para defenderlo, y en el caos, Edward termina apuñalando y tirando a Jim por la ventana causándole la muerte. Al escuchar que todos los vecinos chismosos ya están afuera del castillo, Kim se despide de Edward con un tierno beso. Ella sale del lugar llevando una mano de tijera falsa que encontró ahí y le miente a la multitud, asegurando que tanto Edward como Jim se mataron entre sí. De vuelta en el presente, la anciana le cuenta a su nieta que Kim nunca más lo volvió a ver y afirma saberlo con total certeza porque ella misma es Kim. También le dice que supone que Edward aún vive, porque antes de que él apareciera jamás había nevado en ese pueblo. Termina mostrándonos a Edward, eternamente joven en su castillo abandonado, esculpiendo hermosas figuras de hielo que cubren el pueblo de nieve. Gracias por ver. Y ahora te pregunto a vos, ¿de dónde crees que sacaba Edward esos cubos de hielo gigantes? Te leo en los comentarios.